Hay lugares donde algo terrible ocurrió. Y con el tiempo, el miedo desaparece. Pero hay otros lugares donde el horror parece quedarse pegado en las paredes. Donde cada ruido suena distinto. Donde cada sombra parece esconder algo. Y donde, incluso después de más de 100 años, todavía cuesta entender qué pasó realmente. A principios de 1922, en una pequeña granja aislada en Baviera, Alemania, una familia comenzó a notar cosas extrañas. Pasos en el ático, ruidos en la noche, objetos fuera de lugar y huellas en la nieve que venían del bosque, pero que nunca regresaban. Días después, 6 personas serían encontradas muertas. Y lo más perturbador no fue solo la masacre. Fue la sospecha de que, después de asesinarlos, alguien se quedó viviendo allí. Este es el caso de Hinterkaifeck. Y muchos lo consideran uno de los crímenes más aterradores y desconcertantes de toda la historia. Para entender por qué este caso sigue dando miedo hoy, primero hay que entender el escenario. Hinterkaifeck no era un pueblo, ni una aldea. Era una granja solitaria, escondida entre árboles, en una zona rural de Baviera. Era el tipo de lugar donde, al caer la noche, el silencio podía volverse insoportable. No había vecinos pegados a la casa. No había luces alrededor. Solo campos, bosque y oscuridad. Allí vivía la familia Gruber. Y aunque por fuera parecía una finca común, el ambiente que la rodeaba se volvería, con el tiempo, casi legendario. Porque lo más aterrador de esta historia es que las señales aparecieron antes de la matanza, como si algo o alguien hubiera estado preparando todo con calma. Y lo más inquietante es que nadie imaginaba hasta qué punto el horror ya había comenzado. Semanas antes del crimen, comenzaron a pasar cosas difíciles de explicar. La familia decía escuchar ruidos en el ático, pasos, golpes, movimientos encima de sus cabezas, en plena noche, como si alguien caminara sobre la casa, como si alguien estuviera allí arriba. Y eso ya sería suficiente para aterrorizar a cualquiera. Pero el verdadero problema es que esos ruidos no parecían imaginarios. Eran lo bastante inquietantes como para que la tensión dentro de la granja fuera creciendo día tras día. Y entonces apareció una de las pistas más escalofriantes de todo el caso. Huellas en la nieve. Según se contó después, Andreas Gruber encontró rastros que venían desde el bosque hacia la granja. Eso ya era extraño. Pero lo verdaderamente perturbador era que no había huellas de vuelta. Como si alguien hubiera llegado caminando desde la oscuridad y simplemente hubiera decidido quedarse dentro de la propiedad, mirándolos, esperando. No fue lo único raro. También se habló de un periódico extraño que apareció en la granja y que nadie de la familia recordaba haber comprado. Y de una llave desaparecida. Detalles pequeños, sí, pero juntos formaban algo mucho más inquietante. Porque cuando empiezan a desaparecer cosas dentro de una casa aislada, y además escuchas pasos sobre tu techo, ya no estás hablando de casualidades. Estás hablando de una presencia. De alguien que tal vez ya conocía cada rincón del lugar. Y aquí es donde este caso empieza a dar miedo de verdad. Porque si esas señales eran reales, entonces existe la posibilidad de que el asesino no llegara esa noche. Tal vez ya estaba allí. Tal vez llevaba días observándolos. Tal vez escuchaba sus voces mientras se escondía en la oscuridad. Y si eso fue así, entonces la familia Gruber ya estaba viviendo dentro de una pesadilla. Mucho antes de que llegara la noche final. El 31 de marzo de 1922 parecía, en apariencia, un día normal. Ese mismo día llegó a la granja una nueva empleada doméstica. Probablemente fue una de las últimas personas externas en ver con vida a la familia. Y esa misma noche, todo terminó. Lo que se cree es que alguien fue llevando a varios miembros de la familia uno por uno hacia el establo o el granero. No todos juntos, no en una escena de caos, sino de forma silenciosa, fría, calculada, como si el asesino hubiera tenido tiempo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Andreas, Cacilia, Victoria,
La pequeña Cacilia. Uno tras otro. Todos atrapados en una noche que nadie sobreviviría. Mientras tanto, dentro de la casa quedaban todavía 2 personas más. La criada recién llegada y el pequeño Joseph. Ellos también morirían. Y eso es lo que hace que este caso sea tan espantoso. No parece un ataque impulsivo. Parece algo planeado. Algo ejecutado por alguien que conocía el terreno, la rutina y quizá hasta los miedos de esa familia. Pero aquí empieza la parte que convierte este caso en una auténtica pesadilla. Porque los cuerpos no fueron descubiertos de inmediato. Pasaron días. Y durante esos días, la granja no parecía completamente abandonada. Los animales seguían siendo alimentados. Había señales de actividad. La chimenea se usó. Y algunas personas afirmaron haber notado cosas extrañas alrededor del lugar. Eso significa algo profundamente perturbador. Alguien se quedó allí, bajo el mismo techo, después de la masacre. Piénsalo bien. 6 personas asesinadas. Y mientras sus cuerpos seguían dentro de la propiedad, alguien caminaba por esas habitaciones. Alguien alimentaba a los animales. Alguien encendía fuego. Tal vez incluso dormía allí. Eso no solo da miedo. Eso es una forma de terror mucho más rara. Más fría. Más enferma. Porque ya no hablas solo de un asesino. Hablas de alguien que parecía sentirse cómodo en medio del horror. Finalmente, varios vecinos empezaron a preocuparse. La familia no aparecía. La niña no había ido a la escuela. Y algo no encajaba. Cuando fueron a la granja a comprobar qué estaba pasando, se encontraron con una escena espantosa. 4 cuerpos estaban en el granero. Y dentro de la casa estaban los otros 2. La imagen fue tan brutal y desconcertante que el caso quedó marcado para siempre como uno de los crímenes más aterradores de la historia. Y entonces comenzó la gran pregunta. ¿Quién hizo esto? Durante décadas aparecieron sospechosos, rumores y teorías. Algunos pensaban que el asesino era alguien cercano. Alguien que conocía bien a la familia. Alguien que podía entrar, moverse y esperar sin levantar sospechas. Pero hay una teoría todavía más inquietante. La de que el asesino ya estaba escondido en la granja antes de la noche del crimen. Tal vez en el ático. Tal vez observándolos. Tal vez escuchando cada conversación. Y si eso fuera cierto, entonces los ruidos, las huellas y los objetos fuera de lugar no eran simples rarezas. Eran señales de que el horror ya estaba dentro de casa. Y quizá por eso Interkaifeck sigue dando tanto miedo hoy. Porque no es solo un asesinato múltiple. Es una historia que activa un miedo mucho más profundo. El miedo a estar aislado. El miedo a escuchar algo raro en casa y no saber qué es. El miedo a pensar que tal vez alguien ha estado cerca de ti, sin que te dieras cuenta. Ese es el verdadero terror de este caso. No solo la violencia, sino la idea de que las señales estaban ahí desde el principio. Y nadie logró entenderlas. Hasta que ya era demasiado tarde. Más de un siglo después, Interkaifeck sigue siendo uno de los casos criminales más inquietantes jamás documentados. Una granja perdida entre árboles. 6 víctimas. Huellas en la nieve. Pasos en el ático. Y un asesino que nunca fue encontrado. Y ahora dime tú, ¿crees que el asesino era alguien cercano? ¿O alguien que ya llevaba días escondido en la granja?